Bueno, vamos a empezar. Buenos días a todos. Soy Ana Ramírez, presidenta del Comité de Admisión del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresas. Y como asociada, tengo hoy el honor de darles la bienvenida al webinar Perspectivas Económicas para el 2021. En esta sesión tenemos el privilegio de contar con la participación abierta del público, por lo que quiero tomarme un momento para presentar muy brevemente al colegio. Somos una asociación civil creada con el propósito de profesionalizar al consejero independiente y fortalecer el gobierno corporativo en las organizaciones para crear valor sustentable en la sociedad. En el colegio trabajamos en la promoción de acciones que impulsan el sano crecimiento de las organizaciones en nuestro país, haciendo sinergias con otras asociaciones, colegios y cámaras y poniendo al alcance de los asociados información y prácticas de valor estratégico y social. La sesión de hoy es parte de esta agenda. En este momento también tenemos en puerta el inicio de un programa de desarrollo para consejeros profesionales independientes en colaboración con la Universidad Anáhuac, que iniciará el próximo 23 de febrero. La información la tienen en este momento en su pantalla y cualquier dato adicional se puede consultar en la página del colegio o con Gris Elizondo, cuyos datos se encontrarán al final de la presentación. Nuestro especialista del día de hoy, Arturo Vieira Fernández, es actualmente economista en jefe del Grupo Coppel, licenciado y maestro en Economía por la UNAM, con estudios de especialización en Econometría y Estadística en el ITAM. Ha trabajado en análisis macroeconómico y análisis sectorial desde 1994 en el Departamento de Estudios Económicos del Banco Nacional de México. Anteriormente, trabajó como economista en análisis industrial en la Secretaría de Energía y en la Comisión Federal de Electricidad. Ha sido profesor de la UNAM y otras instituciones. Antes de cederle la palabra, quiero comentarles que la presentación durará entre 40 y 45 minutos y al finalizar la exposición tenemos un espacio previsto para responder sus inquietudes, por lo que les agradeceré enviar sus preguntas durante la reunión a través del icono que tienen abajo a su derecha de preguntas y respuestas o en el chat. Al finalizar el webinar, agradeceremos también nos dejen sus valiosos comentarios y sugerencias en una breve encuesta de satisfacción, esperando continuar ofreciendo contenido de valor para su actividad profesional. Arturo, muchas gracias y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Ana. Pues para mí es un honor estar participando en este evento. Agradezco muchísimo la invitación de Ana y en general del Consejo Nacional de Consejeros a fin de dar una perspectiva de la situación económica de México para este año. Quisiera nada más aclarar antes que pues todas las opiniones, análisis y estimaciones y posibles errores en esta presentación son exclusivamente responsabilidad mía y no representan pues en modo alguno a la compañía para la cual actualmente laboro. Comenzando con este año, tenemos pues realmente una situación difícil, como todos sabemos, y no solo sabemos, sino que también vivimos un año pues trágico, uno de los años más difíciles en la historia moderna de nuestro país, con una pandemia que desafortunadamente no termina, que desafortunadamente sigue agobiando la salud de muchos mexicanos y no solo eso, sino la vida de muchos mexicanos, y con un impacto brutal sobre la actividad económica que habrá reflejado en una caída sustancial de la producción durante el 2020 cercana al 9%. Este panorama que presentamos para el 2021 tiene necesariamente entonces como telón justamente este año que termina, donde estuvimos pues en medio de un huracán que desafortunadamente todavía no termina y que va a tener secuelas muy importantes para este 2021 y desafortunadamente para años siguientes. Los impactos sobre la economía, sobre la salud, sobre la educación y en general sobre toda la vida económica y social del país, pues van a ser perdurables, no solamente en México, sino en el mundo. Y la forma en la que podemos enfrentar esto, pues desafortunadamente parece que no
no ha sido la óptima en términos tanto de política económica como de política social. Si vamos a la primera lámina, por favor, vamos a ver que después de tremendas caídas de la producción a nivel mundial, lo que tenemos ahora es un proceso de recuperación económica muy rápido porque no hubo daño desde el punto de vista económico de los activos, de la maquinaria, de los equipos, de las fábricas, sino que más bien el encierro lo que provocó fue una parálisis enorme de la actividad de las personas que se tradujo en una reducción del PIB mundial que según este indicador pudo haber llegado hasta un menos 8%. Sin embargo, hay una recuperación importante, como lo muestra insisto, este indicador de JP Morgan, ¿sí? Donde pues los niveles de actividad ya están marcando crecimiento económico hacia finales del año. Este indicador arriba de 50 puntos, pues lo que indica es que hay un crecimiento y esta es una buena noticia fundamentalmente por el hecho de que, y como lo vamos a ver adelante, hay cierto optimismo. Hay optimismo porque a pesar del rebrote que hemos visto no solamente en México, sino en otros países como Estados Unidos, Gran Bretaña, algunos países de Europa, de la pandemia, pues la existencia ya corroborada de una vacuna, pues es una luz que permite pues establecer una perspectiva de un control de esta terrible enfermedad. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver, por ejemplo, que para el PMI manufacturero y para el de servicios ya tenemos niveles arriba de los 50 puntos que señalan, afortunadamente, que estamos en una zona de crecimiento hacia finales del año pasado y posiblemente a principios de este. Han sido decisiones difíciles para los gobiernos, para los distintos gobiernos nacionales, en virtud de que ha habido un dilema entre permitir la actividad económica frente a la cantidad de contagio que hay por la enfermedad, ¿sí? O más bien restringir y encerrar a la gente como lo vimos en los meses más álgidos de la pandemia desde marzo hasta mayo, ¿sí? Desde marzo hasta mayo ha sido una decisión sumamente difícil que involucra pues desde aspectos éticos hasta puramente económicos y sin embargo lo que tenemos al final es que en general lo que se ha decidido de alguna forma es cuidar la salud, pero sin ya generar un deterioro de la actividad económica, como lo vimos, insisto, en el segundo trimestre del año pasado, cuando los encierros fueron prácticamente totales y la actividad económica se derrumbó. Aquí se ve como en la gráfica de la izquierda, pues ya los niveles de producción de la manufactura y de los servicios están en zona de crecimiento, un ligero retroceso hacia diciembre, sin embargo, este retroceso obedece también al hecho de que se ha recrudecido la pandemia. Lo mismo podemos decir en indicadores, por ejemplo, del empleo, que está en la gráfica de la derecha, o de las expectativas, sí, de crecimiento futuro, que están ya bastante adelantadas en niveles prácticamente de 65. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Y para efectos de México, nuestro vecino, Estados Unidos, que para nosotros es crucial, es determinante por las relaciones económicas tan estrechas que tenemos por vía diversos vínculos, pues la situación también es hasta cierto punto favorable. El impulso económico que se dio vía el mayor relajamiento monetario, recordemos que la tasa de interés en Estados Unidos está prácticamente en cero, se dieron apoyos por más de 3 trillones de dólares, pues ha dado en general
también una perspectiva de recuperación muy importante que, vale decir, ha acompañado o ha impactado a México muy favorablemente. Aquí se ve fundamentalmente el hecho de que después de que el número de trabajadores en Estados Unidos, no agrícolas, o lo que le llaman la nómina no agrícola, llegó hasta 151 millones o 152 millones en enero, por ejemplo, llegó a reducirse en el mes de abril a 130 millones, es decir, 22 millones de trabajadores perdieron su empleo, y poco a poco lo que hemos visto es una recuperación gradual, ¿sí?, de los puestos de trabajo, que al mes de diciembre alcanzan los 142 millones. Es decir, ya se ha recorrido una buena parte de la pérdida. Sin embargo, todavía estamos, respecto a principios del año, pues casi 10 millones por abajo de trabajadores que no han recuperado su empleo, además de los que debieron haber crecido en ausencia de la crisis. Es decir, hay una recuperación en Estados Unidos, que vale la pena decir también, estamos en ausencia de presiones inflacionarias en Estados Unidos. La inflación, medida tanto por los índices de precio al consumidor como por el indicador que sigue la Fed de precios, estamos con niveles de inflación pues cercanos al 1%, y esto nos permite de alguna forma suponer que la política de relajamiento monetario continuará, manifiesta en tasas de interés cero, la tasa de interés cero de la Fed, pues prácticamente va a continuar este año y probablemente el siguiente. Si vamos a la siguiente, por favor. Este panorama de mayor optimismo en términos de crecimiento económico ha generado, pues, en primer lugar, una baja en la volatilidad financiera, que resulta muy saludable por el hecho de que, como pueden ver ustedes en la gráfica de la derecha abajo, este indicador VIX, que es un indicador de volatilidad financiera, por decirlo de alguna forma, pues alcanzó niveles dramáticos desde marzo hasta abril, mayo, ¿sí?, para posteriormente estabilizarse. Se estabiliza en bajos niveles, sin embargo, estos niveles siguen siendo menores a los que teníamos previos a la crisis. Pero gracias a esta estabilización de la volatilidad financiera, lo que hemos tenido es caídas importantes en el riesgo país, es decir, en los niveles de riesgo crediticio, tanto de México como del mundo emergente, que, como pueden ver ustedes, también muestran cierta estabilidad. También hay cierta estabilidad en los mercados cambiarios. El tipo de cambio en México pues está estabilizándose alrededor de los 20 pesos por dólar, no sin un cierto grado de incertidumbre y inestabilidad propia de los mercados financieros y de acontecimientos, por ejemplo, como la crisis política que vivimos, que se vivió, en los Estados Unidos previo a la toma de posesión de Joe Biden. Las bolsas en ascenso, tanto en México como en el mundo. Recientemente una caída en México, pero en general lo que hemos visto durante el año pasado, sí, es una caída importantísima y luego una recuperación gradual que incluso ha sorprendido a muchos analistas por la fuerza que tienen algunos indicadores como el S&P, ¿sí?, o incluso el Dow Jones. La siguiente, por favor. Entonces, este optimismo, esta recuperación rápida en B, este optimismo por la vacuna, por acabar con la enfermedad, lograr la inmunidad de rebaño que le llaman, pues se ha traducido en una revisión constante de las estimaciones de crecimiento, en una revisión que favorablemente es al alza. Como pueden ver ustedes aquí, recién acaba de publicar sus nuevos pronósticos el Fondo Monetario Internacional, ¿sí?, de los pronósticos más respetados a nivel internacional, y lo que vemos es justamente que revisa de nueva cuenta, porque ya los había revisado en octubre al alza, de nueva cuenta su pronóstico de crecimiento mundial para el 2021 hasta 5.5%, 0.3 de punto porcentual arriba de lo que traía en su estimación de octubre.
Para las economías avanzadas, vale la pena mencionar que ya trae, sí, 4.3%, y en el caso particular de Estados Unidos, sorprende el hecho de que ahora piensa en un crecimiento de 5.1%, con un ajuste de 2 puntos al alza desde su estimación previa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay un mayor optimismo, hay una mayor confianza en la recuperación, en la estrategia de vacunación, el nuevo gobierno frente al resultado de la nueva elección. También hay una mejor perspectiva sobre el manejo de la pandemia y el crecimiento económico, porque un ajuste de 2 puntos porcentuales para la economía más grande del mundo no es cualquier cosa. Es definitivamente una buena noticia, ¿sí? Y esto impacta directamente a México, que como pueden ver, también hace un ajuste considerable para la expectativa de México para el 2021, llevándola hasta 4.3%, casi un punto porcentual arriba de lo que tenía en su estimación de octubre. En general, a pesar de la crítica situación de la pandemia a nivel mundial, hay un dejo de optimismo, hay un dejo de una visión positiva de la recuperación económica, que esperemos se consolide conforme va pasando este año. La siguiente, por favor. ¿Sí? Y bueno, en México, pasando al caso particular de México, vale la pena mencionar que el crecimiento económico, ¿no? Guiado o impulsado por sus dos grandes motores, lo que es la demanda interna y la demanda externa, ¿sí? Tiene un desempeño diferente por cada uno de estos lados. Por un lado, lo que hemos visto en términos de crecimiento económico, pues es una recuperación también importante. Si medimos la producción mensualmente a través del indicador del IGAE, lo que hemos visto es una reactivación persistente después de las enormes caídas que tuvimos en el segundo trimestre, e incluso en junio ya teníamos un crecimiento mensual, y hemos visto que el crecimiento económico también ha sido mejor de lo que se había esperado. Algunos analistas o el consenso de analistas pensaba que la economía hace unos meses podría caer el año pasado entre 10, 11%, y hoy por hoy, pues ya con muchos datos duros, pues la estimación está, insisto, cerca del 9%, puntualmente en 8.8%, que es también nuestro pronóstico puntual. Esta recuperación viene dada fundamentalmente por el sector externo, es decir, la recuperación a la que hice referencia de Estados Unidos a través de su indicador de empleo, por ejemplo, pues ha permeado de manera muy favorable en la recuperación en México. La mayor parte de nuestras exportaciones, del 85% de nuestras exportaciones, quizá un poco más recientemente, están dirigidas hacia los Estados Unidos. Somos un país fundamentalmente exportador de manufacturas. Somos un país que, como pueden ver ustedes ahí, en las exportaciones que nosotros hacemos a Estados Unidos, ya en noviembre tenemos una tasa positiva de crecimiento, tenemos un avance de 2.3%, que ha implicado una recuperación fundada principalmente en lo que sería el sector automotriz, que pesa al mes de noviembre casi una tercera parte de todas nuestras exportaciones, tanto de autopartes como de vehículos automotores, y la otra también una recuperación del segmento de electrónicos. No sucede lo mismo con el sector de prendas de vestir, que ha sido un sector muy dañado, muy dañado por la pandemia, por la restricción de la demanda, por el encierro, pero los dos grandes segmentos de la producción en México, que son el sector automotriz y el sector de eléctricos y electrónicos, están mostrando un desempeño favorable a lo largo del año, con una recuperación que también de alguna forma nos ha sorprendido.
Incluso déjenme decirles que hoy se dieron a conocer algunos datos de la balanza comercial, perdón por agobiarlos con tanta cifra, pero es muy importante que veamos que la recuperación de las exportaciones en México sigue. En diciembre, perdón, en diciembre siguieron creciendo las exportaciones, tanto de automóviles como de otras manufacturas, ¿sí? Y lo que nos está marcando esta tendencia es justamente que la recuperación pues estaba hacia finales del año. Y digo estaba porque la pandemia está golpeando muy duro a México y seguramente va a tener un impacto negativo sobre la actividad económica en el PNH. En el primer trimestre, ¿sí? Estaba impactando este sector externo muy favorable a México. La siguiente, por favor. Aquí se ven la recuperación de las exportaciones de México, del comercio en general en la de la derecha con Estados Unidos, la recuperación a la que hice referencia por sector. No me voy a detener demasiado en esta gráfica. La siguiente, por favor. ¿Sí? Y hablando ya de la parte de la demanda interna, de la parte pues de la mayor parte de los componentes del PIB, tanto de la inversión como del consumo, pues las noticias son positivas, pero no tanto. Es decir, ha habido una recuperación importante de la demanda interna, sino que se ha manifestado también en un crecimiento o en esta recuperación a la que hice referencia del PIB. Sin embargo, pues el gran problema de México es la inversión. Es la inversión. La inversión productiva que no da visos de una aceleración importante y que aunque desde el fondo de cuando cayó en abril y mayo se ha venido pues mejorando marginalmente, pues todavía en octubre tiene un nivel de casi 14% por debajo del octubre del año pasado, y en el promedio del año se ha contraído de casi 21%. Es decir, tenemos un gran problema con la inversión que es el componente más importante para generar crecimiento, para generar empleo, para generar aumentos en la productividad, sigue de alguna manera contraído, y desafortunadamente, pues la inversión depende de las expectativas, depende de las condiciones para que ésta se realice en términos no solamente económicos, sino de una solidez institucional que permita una clara visión de negocio hacia adelante. Y como pueden ver ustedes en la gráfica de la derecha, pues la inversión en México se viene contrayendo prácticamente primera muestra muy bajos crecimientos desde 2015, desde 2015, y segundo se viene contrayendo desde 2017, para caer estrepitosamente este año. Caerá en este año alrededor de 18, en el 2020 alrededor de 18%, ¿sí? Y tendrá una recuperación hacia el siguiente año importante. Sin embargo, esto se debe más bien a la baja tasa de comparación. Y digo que es el talón de Aquiles porque si no hay inversión, finalmente, pues el crecimiento de largo plazo se daña en lo fundamental, ¿sí? Y buena parte de este daño que hemos visto ante 2018, 19 y 20, es la falta de una expectativa de crecimiento saludable. Y peor aún, se deteriora con este encono que hay entre la parte privada y la parte pública, ¿sí? Que no terminan de llegar a un verdadero acuerdo para generar condiciones favorables para la inversión. Por otro lado, si vemos la siguiente lámina, por favor, ¿sí? El consumo, la historia del consumo es un poquito mejor, la reactivación ha sido más acelerada. Aquí tenemos fundamentalmente un crecimiento que nos marcan algunos indicadores como las ventas de la ANTAD, las ventas de INEGI, las ventas de automóviles, un crecimiento muy importante, una recuperación paulatina también que viene dada por la mayor movilidad de las personas, a pesar del fuerte impacto que hubo sobre el empleo, ¿sí? Y sin embargo, pues ahora en diciembre lo que tenemos es una caída
muy importante de las ventas del ANTAD, ¿sí? Que pueden ver ahí en la línea azul clara de la derecha, ¿sí? Una caída muy importante de las ventas del ANTAD, que de alguna forma está respondiendo al incremento de la pandemia. Es decir, el encierro de las personas genera un menor consumo, o más bien un menor nivel de ventas, que ya se vio reflejado desde enero, que también tiene que ver un poco con la fuerte base de comparación, una reactivación muy importante de las ventas en noviembre por el alargamiento del Buen Fin y por el hecho de que muchas empresas que participaron en el Buen Fin tuvieron la visión, pues, de dar mayor, frente al detrimento de la demanda, pues dar mayores ofertas, dar mayores precios, y eso hizo crecer el volumen de comercio de manera considerable en noviembre, donde casi se recupera el mismo nivel del año anterior de ventas, según la ANTAD, pero ya en diciembre tenemos una caída derivada tanto de ese fuerte crecimiento que hubo en noviembre, como por el hecho de que en muchos establecimientos, fundamentalmente los departamentales, pues se generó un nuevo cierre por el encierro, por el crecimiento de la pandemia. Pero en general lo que estamos viendo es una reactivación paulatina del consumo, una reactivación que va a tardar por lo menos la primera parte del año, ¿sí? Y a pesar de los buenos esfuerzos que se están haciendo en términos de incrementar el salario mínimo, mantener la inflación baja, las remesas llegando a niveles históricos de más de 40,000 millones de dólares el año pasado, y en enero de este año seguramente van a seguir creciendo de manera importante, pues la recuperación del consumo seguirá, pero siendo menor. Así las cosas, la recuperación en México está y seguirá siendo liderada por el sector exportador. La siguiente, por favor. Y aquí está lo que les decía, pues una recuperación del empleo, pues insuficiente a todas luces. En la gráfica de la derecha se perdieron casi 900,000 empleos en el punto más álgido de la crisis de salud y económica, por ahí de finales del segundo trimestre. Casi 1,000,000 de empleos se perdieron, y ahora tenemos una pérdida de solo cerca de 600,000 empleos, lo cual, pues si bien es positivo que se vaya recuperando el empleo, pues es todavía insuficiente, y el paliativo o digamos, el atenuante que hay es que los salarios, como lo pueden ver en la gráfica de la izquierda y la derecha arriba, pues siguen creciendo en términos reales a ritmos bastante considerables, diría yo, a 4%, ¿sí? Lo cual ha impulsado, es el único elemento que ha impulsado el poder de compra de los trabajadores formales. La siguiente, por favor. Sí, vale la pena mencionar que el trabajador formal, el que se denomina como asegurado al IMSS, que es un universo de alrededor de 20 millones de trabajadores, un poquito menos en diciembre, pues es solamente una parte de la fuerza laboral. La fuerza laboral a noviembre fueron, como lo pueden ver en este cuadro, casi 53 millones de trabajadores, es decir, nos faltan 33 millones de trabajadores que están entre trabajadores que están afiliados al IMSS, al ISSSTE, perdón, que son alrededor de 2 millones de trabajadores, los trabajadores de Pemex, los trabajadores que tienen otro tipo de seguridad social, pero en general la gran mayoría de la fuerza laboral que no está incorporada al IMSS es fuerza de trabajo informal, ya sea que trabaja en el sector informal para la informalidad o trabaja en el sector informal para la formalidad, pero finalmente son trabajadores informales, ¿sí? Y los trabajadores informales, si vemos la siguiente gráfica, por favor, ¿sí? Los trabajadores informales son los que han estado aumentando en este crecimiento del empleo. Perdón, ¿podríamos regresarnos si son tan amables, por favor? Perdón, se me fue. El total son ahora actualmente 53 millones de trabajadores ocupados. Antes de la crisis teníamos alrededor de casi 56 millones de trabajadores, es decir, todavía tenemos una pérdida del empleo muy importante de casi 3 millones de trabajadores, y en el punto más álgido de la crisis, me gusta poner esta referencia, pues fueron 43 millones, es decir, la fuerza laboral cayó
casi 10 millones de trabajadores que perdieron su empleo o se fueron a sus casas. Y ha habido una recuperación importante, ha habido una recuperación muy importante, perdón, no dije 10 millones, son 12 millones, y ha habido una recuperación muy importante del empleo. Sin embargo, pues aquí es justamente, y ahora sí, si nos pasamos a la siguiente, es donde podríamos pues tener prácticamente una charla sobre este punto, pero lo único que les quiero mencionar es que aquí es donde se ven los grandes costos de la crisis, los grandes costos, porque lo que tenemos, a pesar de que se ha recuperado el empleo de manera importante, ¿sí? Y estamos ya casi 3 millones solamente por debajo de esos 12 que se perdieron, la tasa de subocupación es muy importante, es decir, teníamos, si se fijan, teníamos una tasa de subocupación previa a la crisis cercana al 9% y actualmente es casi del 16%. Es decir, trabajadores que están subocupados, trabajadores que trabajan medio tiempo, trabajadores que están dispuestos a trabajar. Y asimismo, hay que sumar el hecho de que frente a la crisis, frente a la pandemia, en abril, 9.5 millones de personas no perdieron su empleo, pero tuvieron que dejar de trabajar, que se llaman trabajadores ausentes temporales, ¿sí? Y estos trabajadores, sí, fueron 9.5 millones y todavía al mes de noviembre tenemos 1.6 millones de trabajadores ausentes temporales, es decir, trabajadores que no perdieron su empleo, pero que están ausentes, que no se les paga y que no han podido regresar a su trabajo por efectos de la crisis económica y de la crisis de salud. ¿A qué quiero llegar con esto? A que este proceso de recuperación que hemos estado viendo y que seguramente vamos a seguir con estas tendencias en este año, este proceso de recuperación pues ha golpeado duramente a la clase, a los trabajadores, ha golpeado duramente, y no solo eso, ha golpeado más a los trabajadores de menores ingresos, lo cual pues desafortunadamente va a implicar que los niveles de pobreza también se incrementen, y para ello ya hay algunos estudios muy serios que se están haciendo, sí, y realmente pues las consecuencias que vamos a tener en términos del deterioro social derivado de la gran crisis de salud y económica, pues todavía son objeto de investigación, pero ya se perfila un gran daño en este sentido. La siguiente, por favor. Aquí está simplemente el aumento al salario mínimo, el salario mínimo que ha estado pasando por distintas épocas. A partir de 2017, más o menos, empieza una recuperación importante, que si bien es saludable, pues todavía no se recuperan los niveles que teníamos en los 70s, y quiero hacer hincapié en este aumento del salario mínimo en un programa en una reforma de pensiones que hubo donde va a aumentar la carga de los empresarios, ¿sí? Y estas tendencias del empleo, e incluso yo incluiría también la nueva ley que reforma la contratación por outsourcing. Lo que estamos viendo fundamentalmente con estas tendencias de la crisis es que se está deteriorando la calidad del mercado laboral, es decir, en términos de salarios, cada vez son menos los trabajadores o la distribución de los trabajadores se está inclinando hacia el segmento de menores salarios, ¿sí? Lo cual está generando presiones tanto para las empresas como para la fuerza laboral en sí. Es decir, las empresas cada vez, digamos, frente a la reforma de pensiones, donde tienen que pagar una mayor proporción de la cuota patronal, ¿sí? En los años siguientes, este aumento al salario mínimo, esta imposibilidad de contratar por horarios, por decirlo de alguna forma, de outsourcing, ¿sí? Pues está generando fuertes presiones en un mercado laboral que no se está expandiendo, que por el contrario se está deteriorando. Estas medidas que pudieran parecer buenas, hay que darles un seguimiento muy importante, porque hacia adelante lo que pueden generar es que un mayor incremento en la informalidad principalmente. Eso es lo que podrían generar. La siguiente, por favor.
¿sí? Aquí está la perspectiva. Este año tenemos un crecimiento del salario mínimo de 15%. Nuestra estimación es de que el salario del IMSS nominal, insisto, nominal, después del 7.3% que tuvo en el 2020, tenga un aumento del 5.5%, todavía importante, impulsado en alguna medida por lo que le llaman el efecto faro del aumento del salario mínimo. Es decir, aunque nada más aumentan los trabajadores que ganan el mínimo el 15%, pero esto tiene un impacto en la estructura salarial que creemos que va a redundar en un aumento del salario mínimo este año, de nominal de 5.5% y real de alrededor del 2%. La siguiente, por favor. Aquí está nada más la distribución, porque según la ENOE, a veces creemos que los trabajadores de salario mínimo son poquitos, y sí, efectivamente, si vemos la ocupación formal, pues solamente representan el 8.8%, pero de la ocupación informal representan casi el 36%, para que en el total de la fuerza laboral representen casi una cuarta parte de los trabajadores. Entonces, por eso este efecto faro también es muy importante, perdón, por eso este efecto del salario mínimo es muy importante, y hablamos de que si la productividad en México no crece, de que si no hay crecimiento, estas medidas que si bien son creadas para fortalecer y apoyar a los trabajadores, podrían en un momento dado revertirse, porque lo que vamos a tener es un mercado laboral más deteriorado. La siguiente, por favor. Aquí está el repunte de las remesas, extraordinario, realmente sorpresivo, en un punto donde pues, el consumo, como vimos, está deteriorando. Solamente quiero llamar la atención el hecho de que este año, el año pasado, las remesas van a crecer, habrán crecido casi 10%, ¿sí? Y como podemos ver aquí en la gráfica de la izquierda, de la izquierda abajo, pues el mayor crecimiento que tuvimos en los meses más fuertes de la crisis de las remesas fue por la depreciación. El peso llegó arriba de los 25 pesos, la paridad peso-dólar llegó arriba de los 25, y esto pues impulsó el crecimiento de las remesas. Pero incluso en el mes de abril, en el mes más crítico de las remesas, el crecimiento en dólares de las remesas fue negativo por efecto de la pandemia. Sin embargo, actualmente se están recuperando de manera muy importante, ¿sí? Se están recuperando de manera muy importante, ya no por el efecto de la depreciación, que hacia el mes de noviembre y es un efecto menor, sino que ya pesa más el efecto en dólares. Es decir, que frente a la reducción de la tasa de desempleo, por ejemplo, de hispanos o latinos, que se puede ver en la gráfica de la derecha, el fuerte impulso de la actividad, del apoyo social en los Estados Unidos, que gotea de alguna forma hacia las remesas en México, están generando un crecimiento muy, muy importante de las remesas histórico, que difícilmente vamos a poder ver en otros años. Insisto, este año van a alcanzar 45 mil millones de dólares, que para que nos demos una idea, sí, más o menos de qué significa este dato, les voy a decir, sí, que el año pasado, las exportaciones petroleras fueron 17 mil millones de dólares. ¿Sí? Es el doble de las exportaciones petroleras, más del doble de las exportaciones petroleras. Las exportaciones agropecuarias fueron 18 mil, casi 19 mil millones de dólares, ¿sí? Y evidentemente, pues estamos hablando de un flujo, ¿sí?, de apoyo a las familias menos favorecidas en México, muy importante, y que, por fortuna, creemos que va a seguir creciendo en este año. La siguiente, por favor. Sí, si nos saltamos esa, por favor, hacia adelante. Sí, también esta lámina lo que nos está diciendo es que frente a las condiciones que hay de deterioro del empleo y de la demanda interna, pues el crédito, desafortunadamente, en México se ha desacelerado. Fundamentalmente el crédito a las empresas, el crédito al consumo, en tanto que el crédito a la vivienda se fortalece por el hecho de que las tasas de interés se han reducido
se han reducido. Hay distintos segmentos del mercado hipotecario que están cobrando mucha vida, particularmente el segmento de la vivienda media y media alta, que están, digamos, frente a esta perspectiva, frente a este entorno de bajas tasas de interés, está creciendo. No así el crédito a las empresas, no así el crédito al consumo, que a pesar, insisto, de la baja en las tasas de interés, pues lo que tenemos es una cierta incertidumbre hacia lo que va a pasar en la economía. Por eso las empresas son muy precavidas para pedir el crédito, además de que los bancos pues también tienen cierta precaución a la hora de prestar. Estamos en una situación difícil del crédito, posiblemente empiece a reactivarse hacia los meses siguientes, pero no creemos que alcance los niveles de crecimiento que tuvimos, por ejemplo, en años anteriores. Estamos pensando que el crédito podría reactivarse a niveles del 1%, o 2%, sobre una base que incluso ya se redujo este año de manera importante. La siguiente, por favor. Y el otro gran tema es la inflación. En México, la inflación, por fortuna, no es un tema de preocupación ahorita. No es un tema de preocupación porque 2020 termina con un 3.15% de inflación anual, una de las tres más bajas desde que se tiene registro del INPC, ¿sí? Y aunque la inflación subyacente está alta, esta inflación subyacente es producto de dos tendencias opuestas. En primer lugar, pues un fuerte crecimiento de los alimentos y de las mercancías en general, los alimentos casi el 6.4%, pero por otro lado los servicios pues con un crecimiento de apenas el 2.1%. ¿Qué sucede? Que bueno, pues el deterioro de la demanda en México, el hecho de que haya una capacidad instalada importante, de que no haya demanda suficiente, de que haya un cierre de restaurantes, de comercios, etcétera, pues impide un crecimiento de los precios, pero por otro lado hay una demanda que se aceleró fundamentalmente por el lado de los alimentos, ¿sí? Y da como resultado un 3.8% de crecimiento en la inflación subyacente. No nos gusta ese número, no nos gusta porque recordemos que la inflación subyacente es el indicador que por excelencia nos dice cómo va o cómo podría ir la trayectoria de la inflación en el mediano plazo, ¿sí? Y 3.8, pues si no es demasiado, pero sí está arriba del 3% del incremento puntual. Si nosotros viviéramos un escenario como el que se espera de recuperación de los servicios hacia adelante, ¿sí? Y se mantuviera el crecimiento de las mercancías, de los precios de las mercancías, tendríamos una presión importante de los precios. El gran promotor de la baja inflación en México es la inflación no subyacente y particularmente los precios de los energéticos. Actualmente crecen al 1%, se mantiene el precio de la gasolina, pero también aquí hay ciertos riesgos, puesto que algunos energéticos como el gas natural, el gas LP está creciendo a tasas muy importantes, de casi 2 dígitos, ¿sí? Por la recuperación de los precios del negocio, del petróleo, perdón. Y lo más importante es que los precios de todos estos productos, de los productos agropecuarios, son muy volátiles. Así como los precios de las frutas y verduras están cayendo menos 4.3%, dentro de 2 meses los podemos ver creciendo a tasas muy importantes. Entonces, no es sano que la baja inflación se esté fundamentando sobre el componente más volátil, que es el índice no subyacente, y que además pesa el 25% del INPC. Y en este sentido, hay un termómetro de precios, ¿sí? Que dice que de los 299 genéricos, ¿sí? Poco más del 50% están creciendo por arriba del 4%. Es decir, el INPC se compone de 299 genéricos, de los cuales más del 50% están creciendo arriba del 4%. Insisto, no soy pesimista en torno a la inflación. Sí vamos a ver una tendencia al alza por diversas razones. No me voy a
a detener mucho en esto. Sí vamos a ver la inflación, ya no la vamos a ver en 3.3, la podríamos ver incluso hasta en 3.8, bordeando el 4%, para luego descender hacia finales del año, hacia 3.5, 3.6%, pero sí hay riesgos que hay que tener en cuenta en la inflación. Y estos riesgos son muy importantes, porque si vamos a la siguiente, ¿sí? ¿Sí? Estamos esperando que Banxico siga promoviendo el crecimiento a través de de 2 bajas adicionales en la tasa de referencia, hacia 4 en la próxima reunión de febrero y hasta 3.75 en la reunión de marzo, lo cual pues está fundamentado, principalmente por el hecho de que la inflación está contenida, de que el tipo de cambio va a permanecer estable, ¿sí? Y de que estas presiones a las que hice referencia no van a ser significativas. Sin embargo, hay que tener la vista muy bien clara y precisa en estos elementos que acabo de mencionar sobre la inflación. La siguiente, por favor. ¿Sí? Por el lado de la política fiscal, aquí me quedan 4 minutos, voy a ser muy rápido, ¿sí? Por el lado de la política fiscal, bueno, pues ya hoy por hoy hay sentimientos encontrados, no sé cuáles ganen, la verdad. Por un lado, pues algunos analistas estábamos estábamos preocupados por el desempeño de la política fiscal en el sentido de que pues no hubo realmente un impulso considerable a la economía por el lado del impulso fiscal. De hecho, el FMI acaba de publicar que México fue de los que menos impulso fiscal dio a esa economía, ¿sí? Y esto, pues, en realidad, pues, se tradujo en una caída del producto a la que ya hice referencia. Sin embargo, hablo de sentimientos encontrados porque ahora, frente a la perspectiva de recuperación, México es de los países menos endeudados. Hoy por hoy vamos a tener una deuda cercana al 52% del PIB, es decir, un endeudamiento que respondió más bien a la depreciación del tipo de cambio que a la decisión del gobierno de endeudarse más para apoyar el crecimiento, pero este endeudamiento pues le da cierta solidez a las finanzas públicas. Estamos realmente, este es otro de los temas que podríamos tardarnos mucho tiempo, ¿sí? Sin embargo, lo único que voy a decir es que hubo un desempeño en las finanzas públicas que, si bien no fue el óptimo, por un lado no se logró, no se endeudó más el país, hubo un esfuerzo considerable por recaudar más, se tuvieron recursos adicionales, los ingresos tributarios estuvieron o van a estar prácticamente, o estuvieron en el 2020 prácticamente al mismo nivel que el 2019, lo cual era impensable cuando pensábamos que la economía se iba a caer, por ejemplo, 9%. Esto es un hecho, pues, histórico, ¿no? Ya vimos que se dedicaron, pues, a ser mucho más agresivos en términos de la recaudación, especialmente con los grandes contribuyentes, pero el otro hecho que también les ayudó muchísimo es que había recursos extraordinarios, es decir, el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, por más de 140,000 millones de pesos, pues los apoyó de manera importante para evitar una caída significativa en el gasto, que para este año pues estamos esperando una caída alrededor de solamente del 1%. Y verán ustedes aquí que en los balances públicos, como en el balance primario, es decir, el balance público menos el costo financiero, pues el balance público primario, pues al mes de noviembre es positivo, seguramente va a terminar por ahí también siendo positivo el 2021, pero para el año siguiente nosotros creemos que ya va a ser un poco complicado mantener esta política de la austeridad republicana, de gastar, de redistribuir el gasto, por ejemplo. Ya hicieron todo lo posible, van a necesitar más recursos, estos recursos que tuvieron de una sola vez, tanto los no tributarios, no petroleros, como los tributarios que obtuvieron de una sola vez cobrándole los rezagos a los grandes contribuyentes, van a tener un problema para poder mantener el nivel de gastos sin menoscabo del equilibrio fiscal. ¿A qué voy con esto? A que
se asoma lo que sería una reforma fiscal. Una reforma fiscal que tiene que ser muy acotada. Es evidente que no van a subir el IVA. Yo creo que se van a ir más por elementos como seguir quitando las exenciones, ¿sí? No creo que hagan mayores impuestos, pero va a ser una reforma fiscal que desde nuestro punto de vista, pues no podrá dar más allá de un punto de PIB de recursos adicionales. Es decir, estamos hablando de que frente a la parte de finanzas públicas, pues lo que se va a priorizar por el lado del gasto, finalmente va a ser el lado, como lo pueden ver ahí, que ha sido en este año, el de desarrollo económico, energía, las grandes obras del gobierno, el Pemex, y el gasto en protección social, que son los programas sociales. Entonces, para este año lo que esperamos es una política fiscal igual, austera, una política fiscal que promueva poco el crecimiento, pero finalmente sí que va a permitir que el país no se endeude y esto cuide un poco que la calificación crediticia de México pierda el grado de inversión hacia finales del año. La siguiente, por favor. La siguiente, esa no la vamos a ver ya, ¿sí? La siguiente. ¿Sí? Y bueno, ¿de qué va a depender este año? De la vacunación y del incremento de los contagios. Actualmente creemos que están ganando el incremento de los contagios, los programas de vacunación van lentos, los programas de vacunación, pues ya vimos la necesidad que tuvo el gobierno de comprar la vacuna rusa, creemos que tiene una probabilidad alta el hecho de que no pueda concretizarse el programa de vacunación del gobierno, no tanto, o si quieren verlo ustedes así, no tanto por ineficiencia del gobierno, sino por una insuficiencia de oferta que hay muy importante. Esperamos la siguiente, por favor, ¿sí? Y esto definitivamente pues va en contra de este incremento sustancial de los contagios, que ya los tenemos en más de casi 17,000 diarios en promedio semanal, ¿sí? Y hacia finales de este mes esperaríamos una baja, pero sin embargo, la lucha, digamos, el equilibrio entre el incremento del contagio y la vacunación, pues parece ser que está ganando el primero. La siguiente, por favor. Es la siguiente, por favor. Sí, vamos a acordarnos de esas porque ya me tardé un poco en la primera parte, ¿sí? Y la siguiente, por favor. Sí, solamente voy a hacer una pequeña reflexión sobre el crecimiento del PIB. Según los datos que acaban de publicar el INEGI, el PIB podría terminar en una tasa de alrededor de 8.2%. Creemos que va a ser un poco más abajo, menos 8.5, menos 8.6. Sin embargo, lo que estamos viendo aquí por el incremento del contagio y la parálisis de la actividad en México es una caída del PIB de menos 0.8% respecto al trimestre anterior, ¿sí? Para después lograr una recuperación paulatina de alrededor del 1.2, 1.3% de crecimiento mensual. Y déjenme explicarles un poquito más esto. Si el PIB se detuviera, lo que le llaman un carry, del crecimiento, se detuviera en el nivel con el que cierre 2020 y no se hiciera nada absolutamente, ¿sí? El PIB podría crecer alrededor de 2.4%, ¿sí? Es decir, sin hacer nada, dada la enorme baja de base de comparación que tenemos en este año, lograr un crecimiento de 2.4% solamente implicaría que la economía ya no creciera en diciembre, que se mantuviera en el mismo nivel que con el que cerró 2020. Entonces, por eso hay cierto optimismo también en el crecimiento. Nosotros creemos que sí va a haber, después de esta caída, un esfuerzo al crecimiento que va a llevar a un avance del 3.8%. La siguiente, por favor. La siguiente. Y bueno, este es el escenario macroeconómico que nosotros presentamos, un avance de 3.8% para este año. Aquí vale la pena hacer una pequeña reflexión. Como la mayoría de los analistas, yo coincido con el hecho de que después de esta caída del 2020 y este crecimiento del 2021 que estamos esperando importante,
y en parte debido fundamentalmente a la base de comparación a la que les hice referencia, pues la economía mexicana pues más bien va a regresar al 2%, podría regresar al 2%, es decir, no hay razones suficientes para creer que se puede acelerar el crecimiento y menos aún con los problemas a los que les mencioné referentes a la inversión, al encono que hay entre inversión pública e inversión privada. En este sentido, si la economía se mantiene como venía creciendo antes al 2%, pues el PIB per cápita medido en dólares, bajo los supuestos de depreciación que vienen ahí, el PIB per cápita no lograría recuperarse ni hasta el 2025. Es decir, el golpe al crecimiento y al bienestar va a ser muy fuerte, porque el PIB per cápita en dólares alcanzó los 9,000 millones de dólares, 9,000 dólares, casi 10,000 dólares en 2019, y con esta proyección, que les estoy platicando, hacia el 2025 llegaríamos a 9,700 dólares el PIB per cápita. El nivel de PIB se recuperaría, el nivel total de PIB se vendría recuperando hasta el 2024, y esto llama mucho la atención porque la mayor parte de las economías desarrolladas y algunas en vías de desarrollo pues se van a tardar 1 año o 2 años en recuperar los niveles de producción previos a la crisis. Bueno, pues así están las cosas en términos de la perspectiva que nosotros tenemos de la economía. Les agradezco mucho su atención, su paciencia, y si tienen alguna pregunta estoy a sus órdenes. Gracias, Arturo. Muchas gracias por la información que nos has compartido. Y sí hay muchas preguntas del auditorio. Por respeto al tiempo de todos ustedes, si no alcanzamos a responderlas durante la sesión, les haremos llegar las respuestas por correo electrónico, los correos que ustedes nos han dejado en su registro. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es tu prognosis económica hacia el mediano plazo cuando las industrias se comienzan a mover a energías limpias y renovables? Por ejemplo, hace unos minutos General Motors anunció que para el 2035 toda su oferta de vehículos será exclusivamente eléctrica. Y nosotros tenemos bloqueados en este país iniciativas o proyectos existentes de energías renovables. Sí, bueno, me imagino que la pregunta es en términos de políticas públicas. Sí, me parece que hay una ideología, ¿cómo decirlo? Una ideologización de la política energética. Es decir, no hay una visión de productividad y de mejor eficiencia de los recursos en el sector energético, sino que está totalmente ideologizadas las decisiones. Esto necesariamente, como hemos visto, pues lleva a decisiones tan extrañas, ¿no? Como por el hecho de bloquear las energías limpias y renovables. Sin embargo, yo pienso que, digo, hay diversos estudios, yo he revisado algunos, pues las energías, si bien van a ir ganando terreno, las energías limpias y renovables, las energías verdes, la generación verde de energía, vamos a decirlo así, pues todavía estamos en un horizonte no tan cercano, digamos, no es como decía Naya cuando estaba de campaña, no sé si recuerdan que decían, ya en 5 años ya todos los autos van a ser eléctricos, ¿verdad? No, tampoco creo eso, pero sí creo que se están tomando, creo que todavía el petróleo pues tiene un gran ciclo todavía por terminar en términos de su utilización, y esto va a dar pues todavía cabida a las decisiones que se tomaron. Sin embargo, lo que sí veo un gran riesgo en estos términos es, por ejemplo, en el TEMEC, donde seguramente con un presidente de Estados Unidos más ligado hacia las instituciones, hacia decisiones pues mucho más sensatas, productivas, con visión, pues esta parte energética que está muy bien estipulada en el TEMEC, sí podría generarnos ciertos problemas debido fundamentalmente a la orientación de la política energética que se está tomando.
Eso por un lado. Y por otro lado, pues a la fecha no ha habido el resultado esperado en términos, porque a lo mejor podemos decir, bueno, pues ya se fue por Pemex y vamos a darle todo a Pemex y vamos a hacer Pemex una gran empresa. Sin embargo, los resultados en términos de producción aún no son satisfactorios. Entonces, incluso para este año hay ciertas dudas de que se logre, superar el 1.650.000 barriles de petróleo diarios que estamos produciendo. En ese sentido, sí tenemos un gran problema en términos de la definición de la política energética. Mi pronóstico, pues ahí, pues no es bueno, no es bueno. Yo creo que vamos a seguir con una ineficiencia muy importante en términos de la política energética, y es justamente porque estamos frente a un proceso ideologizado, ¿sí?, de decisión política, de decisión económica, que se ve pues encubierto por este tipo de decisión política realmente. Gracias. ¿Qué consecuencias puede traer el que vemos dos Méxicos, el exportador con crecimiento y el interno aletargado? Bueno, esa es una excelente pregunta porque a mí me preocupa mucho, digamos, todo. Es impresionante, déjenme dar mi opinión aquí, cómo se logró, cómo la crítica gubernamental, por ejemplo, que viene al neoliberalismo, por decirlo de alguna forma, pues, a los neoliberales, pues generó dos grandes frutos, que nos guste o no, ahí están. Uno de ellos es la autonomía del Banco de México y la estabilidad macroeconómica, que sin ellos no sé qué hubiera pasado, y el otro es la apertura comercial, el proceso de apertura comercial que generó un México exportador desde los mediados de los 80s, pasando por el Telecán y ahora con el Temec, que generó un México muy productivo, un México muy competitivo, como lo vimos en las gráficas, ¿sí?, y que finalmente es el que nos está salvando de una caída estrepitosa en la producción durante la crisis del año pasado e incluso durante este año. Ahí sí, desde mi punto de vista, sí se tiene que reconocer que el desarrollo regional que se está promoviendo ahora a partir de mayores inversiones, llámese Tren Maya, el proyecto del Pacífico, o incluso un mayor apoyo a la población del sureste, pues va a generar un equilibrio, que finalmente va a estabilizar o va a nivelar más bien, a nivelar un poco más pues esta simetría que hay entre el norte y el sur. Eso está bien, desde mi punto de vista. El problema es que no se debe de perder de vista, y esto hay que trabajarlo mucho desde la Secretaría de Economía, por ejemplo, el fortalecer las cadenas productivas, el fortalecer los compromisos internacionales que tiene México en el TEMEC. Si nosotros no seguimos fortaleciendo esas cadenas productivas, seguimos trayendo inversión extranjera para poder seguir integrándonos más a la cadena de producción de América del Norte, pues va a pasar lo mismo que decía con el mercado interno. Vamos a perder lo ganado, ¿sí? Podríamos perder lo ganado en términos de competitividad de ese sector, ¿sí? Y llegar a niveles donde la productividad nacional ya no sea cero. Porque este es un dato muy importante. En las últimas décadas, el crecimiento de la productividad en México, es decir, lo que se produce por cada persona que trabaja, ha sido cero, ¿sí? Y ha sido cero no porque todos el incremento de la productividad sea cero, sino porque hay zonas, sectores que tienen productividad muy alta y otros que tienen productividad muy baja. Entonces, lo que corremos el riesgo es que si descuidamos la parte, si atendemos solamente por cuestiones ideológicas, que no está mal atender la parte, digamos, que está rezagada, el sureste, etcétera, y descuidamos la parte que ya tenemos fortalecida, entonces lo que puede pasar es que nos vaya peor que antes, porque si tuvimos un crecimiento de la productividad cero, pues ahora podríamos pasar a un crecimiento negativo en la productividad. Pues muchas gracias. El resto de las preguntas las responderemos pues por correo, ya se nos ha terminado el tiempo. Quiero concluir la sesión
de hoy, agradeciendo a Arturo Vieira por su participación, a Gris Elizondo, quien desde la gerencia del colegio hace posible la realización de este evento, y por supuesto a todos ustedes, nuestro auditorio del día de hoy. Nos vemos pronto en nuestro siguiente webinar el 11 de febrero con el tema ESG, por sus siglas en inglés, un tema de sustentabilidad y creación de valor empresarial. Y antes de cerrar la sesión, les pedimos que tomen un par de minutos para responder a nuestra encuesta y dejarnos sus comentarios. Y los invito para que nos sigamos en contacto a través de nuestras redes sociales que las tienen en pantalla. Muchas gracias a todos. Excelente día. Mil gracias, Arturo. Nos vemos al rato. Hasta luego. Bye. Chao.